¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues resulta que hoy en la mañanera AMLO exhibió un video sobre mujeres en la marcha por nuestra democracia, como dando una lección de lo que es y lo que significa hoy en día el clasismo o el racismo en México, en la que en este video un par de mujeres manifestantes pues refieren que hay más personas blancas en las marchas contra AMLO, más blancas en las marchas contra AMLO, porque tienen más educación y saben lo que es bueno. Al término de la reproducción de esta grabación, el presidente le ofrece disculpas a las mujeres por ser exhibidas durante su conferencia mañanera, pero destaca que declaraciones como esa pues ayudan a entender el clasismo y el racismo que impera actualmente en la sociedad mexicana. Y vamos a escuchar parte de este audio del video que precisamente se dio a conocer hoy en la mañanera y que se tomó de la marcha del domingo de el grupo, pues digamos, de la reacción conservadora, encabezado por el cínico e hipócrita de este señor Lorenzo Córdoba, que defiende, dice, la democracia, pero que fue patrocinador de varios fraudes electorales. Bueno, veamos. Es que yo veo que en las marchas de la gente que no está a favor de AMLO suele haber más personas de tez blanca que en las marchas a favor de AMLO. ¿Cómo se explica usted esa parte? ¿Por qué hay más blancos en este tipo de marchas? Más güeritos. Tortas y dinero. ¿Ya viste? ¿Por qué qué? Les dan tortas y dinero a la gente que vaya a votar por AMLO. Ya, pero ¿por qué en estas marchas hay más blancos que en las de ellos? Yo creo que porque hay más información. Tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno. Los blancos tienen más información, Más educación. más educación y saben qué es lo bueno, También los otros tienen posibilidades de educarse, pero pero no lo hacen. no es lo bastante como expandido, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con el tono de piel de alguna manera? No creo. No, es que eso dijo usted. O sea, Ya lo pensó bien, pero no. la realidad es que Claro, así es. es como así sucede, no es, ¿no? Así es. Ya, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Marcela, Marcela, ¿qué? ranking, Ranking. ¿De dónde es Ranking, su apellido? alemán. Ah, con razón, esto es otra cosa. Sí, es otro estilo. Gracias. Pero eso es lo mismo. No, no, totalmente. La educación es lo más importante. Sin Si duda. pudieran tener todos educación, entonces sabrían qué escoger. Y educación y tono de piel como que de luego se asocian, ¿no? ¿Por qué? Pues no, porque hay muchísima gente latinoamericana bien educada. No hay posibilidad para todos. Pero no para todos. Gracias, ¿eh? Pues ahí tienen ustedes cómo está este asunto. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que fue la mañanera de hoy, porque el presidente pues hizo o mandó un mensaje a la familia del señor Carlos Ursúa, quien falleció. Ayer era su ex secretario de Hacienda, pero antes mencionó que pues más bien sentirse ofendido de ser llamado dictador y narcotraficante por sus adversarios y ciudadanos que no simpatizan con él. Dice que nunca imaginó que lo tacharan de dictador y de narcotraficante de esas dimensiones por la desproporción y el absurdo. Es el miedo que se tiene desde la oposición a no regresar por sus fueros. Están muy enfermos de poder y de ambición al dinero, y eso se expresó también en esta manifestación del pasado domingo. Y AMLO, pues como les decía, mandó a la familia de Carlos Ursúa sus condolencias por quien fuera su secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda que tuvo en su gobierno, y refirió que la muerte del exfuncionario se trató pues de un accidente. Mi pésame a la familia, dice el presidente de la República, a la familia de Carlos Ursúa. Lamento mucho su fallecimiento en lo que parece fue un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Entonces, por eso envía sus condolencias ante este lamentable hecho. Y dice que sí, reconoció que hubo diferencias al inicio de su gobierno con el secretario o exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y que últimamente ya formaba parte del equipo de Xóchitl Gálvez,
se fue al bloque conservador de manera, dice, irresponsable, empezaron a echar calumnias en mi contra, dice el presidente, a hablar de presuntos ataques o daños patrocinados por nosotros. Entonces dice, en este sentido, llamó viles, sopilotes, buitres a personajes como Gabriel Cuadri, Fernando Belaunzarán y Manuel Cloutier por sugerir implicación del presidente en la muerte de Carlos Ursúa sin presentar ninguna prueba de sus dichos. Ya por cierto, Xóchitl Gálvez, quien estuvo en el sepelio de Carlos Ursúa, bueno, en las exequias, dijo, si se hubiera sentido mal, eso lo dijo Xóchitl Gálvez, si se hubiera sentido mal, no creo que hubiera ido a la marcha. Esto porque un reportero le preguntó como si en alguna ocasión Carlos Ursúa le había manifestado que estaba mal de salud. Entonces por eso dice Xóchitl Gálvez, si se hubiera sentido mal, no creo que hubiera ido a la marcha, porque ahí estuvo Carlos Ursúa. Y a su vez Ciro Gómez Leiva no cayó en el garlito del resto de sus compañeros de los medios masivos de manipulación, quienes también se fueron por el mismo esquema. Y Ciro Gómez Leiva dijo, pues estuvo en contra de estas versiones de su asesinato en escaleras, por ejemplo, y recordó que Carlos Ursúa Macías murió por un infarto fulminante. Y dice Ciro Gómez Leiva, esto de empezar a filtrar ese tipo de informaciones, de que vincularlo con un atentado o algún asunto en el que tuviera que ver el presidente de la República, pues no abona nada a estos momentos de crispación que se está viviendo en México por este entorno político electoral. Y precisamente AMLO dijo, estamos en tiempos de sopilotes en este momento, sopilotes de buitres, de personas viles en estos momentos que todo lo quieren tomar por el lado político electoral. Y por cierto que en la mañanera hoy, en otro tema, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, ofreció detalles sobre la iniciativa de ley, otra más de las que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de carácter constitucional, el pasado 5 de febrero para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por su parte, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, destaca la necesidad de incorporar en estas modificaciones, en estas reformas, la tipificación como grave del delito de extorsión que tanto daño causa. Y en otro aspecto, Luis Rodríguez Bucio, y esto para los amigos que me acompañan en todo el Valle de Toluca. Toluca fue señalado en este informe de cero impunidad que presentó el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, por aquello de la detención de César Alberto N., Ángel Antonio N., así se les clasifica a los maleantes, y Sherlyn N., por la desaparición de los 4 trabajadores de una bodega expendedora de pollo en Toluca, Estado de México. Ya fueron pues detenidos. Lo mismo que se hizo énfasis en la detención de Raimundo Martínez Carvajal, el exalcalde de Toluca, por secuestro exprés precisamente en Toluca, Estado de México. El detenido habría dado la orden a policías municipales para ingresar sin mandamiento judicial ni causa justificada en las oficinas particulares de la víctima, que era su suegro, para trasladarlo de manera ilegal a las oficinas de la Oficialía Calificadora Municipal, donde se le mantuvo retenido ilegalmente. La historia ya, pues usted la conoce, pero Toluca fue hoy foco de atención en esta sección de cero impunidad. Y también el presidente habló sobre el papel del ejército, explica por qué decidió que le dieran mantenimiento a las carreteras. Dijo el presidente sobre esta decisión, explicó que debido a la construcción del Tren Maya se tuvo que transportar diversos materiales muy pesados que a la postre afectaron las carreteras del sureste, por lo que hizo el compromiso de repararlas. Tomamos esta decisión porque se transportó mucho basalto para las vías del tren y se afectaron algunas carreteras por toda la construcción. Entonces hice el compromiso, dice el presidente, de que antes de que terminara el gobierno
pues íbamos a dejar las carreteras del sureste bien arregladitas todas, a punta que si se continuaba con el modelo anterior del pasado, no se hacía el trabajo, además de que consistía en bacheo y había demasiadas tranzas. Lo que hicimos entonces fue que di la instrucción al secretario de Comunicaciones de que el programa de mantenimiento de carreteras del sureste lo íbamos a hacer con los ingenieros militares porque nos sale mejor. Con esto me despido, ojalá el like poderoso me acompañe en esta ocasión para este espacio @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que TikTok y otras aplicaciones, desde luego Facebook, donde día a día nos acompañamos. Gracias y regresamos más tarde.